Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Qué gusto poder reunirnos en este espacio. Qué gusto poder tener las voces que tenemos como invitados. Darnos cuenta que el espíritu lagunero se manifiesta aquí en el país, en el mundo entero. Y la verdad es que me congratulo mucho del maravilloso equipo de trabajo que hace este espacio cada lunes. Gracias a Claudia Martínez Martel, gracias a Roberto Ríos, gracias a Pipe, gracias a todas las personas que colaboran para que nosotros podamos estar atendiendo esta cita que tenemos todos los lunes a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha, a través de la transmisión que hacemos en www.noticierosgrem.com.mx, también a través de la página de Q y a través de la aplicación donde ustedes también nos reciben. Tenemos un Twitter y es @entrelaguneros, y tenemos también la posibilidad de conversar en mi cuenta personal, @mpámanes, y en Facebook. Y bueno, tenemos muchas maneras de estar en contacto. Y el gusto y el placer es por el invitado que tenemos la tarde de hoy. Se trata de Harry Ruiz, apasionado a los deportes. A base de trabajo arduo ha estado involucrado en el ámbito deportivo por 14 años. Ha sido presentador de deportes en las 3 cadenas de televisión en español más importantes, Televisa, Univisión y Telemundo. Él nació en Los Ángeles, California, pero a los 10 años de edad estuvo viviendo aquí en su ciudad, la ciudad natal de sus padres, Torreón, Coahuila. En la comarca lagunera comenzó su carrera en los medios de comunicación, en primera instancia como conductor en Grupo Radiorama y posteriormente como reportero conductor en Televisa Laguna y Grupo Radio Estéreo Mairán. En su tiempo con GREM formó parte de las transmisiones de radio de los algodoneros de la comarca de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Tomó la decisión de retornar a los Estados Unidos, donde recibió la oportunidad de ser director de deportes en Univisión El Paso, puesto que tuvo por cerca de 5 años. Durante 3 temporadas fue el narrador oficial para las transmisiones de radio en español de los equipos de fútbol americano y baloncesto varonil de la Universidad de Texas en El Paso. En marzo de 2017 fue contratado como el director de deportes de Telemundo Las Vegas, donde cubrió la reubicación de los Raiders de Oakland a Las Vegas, la temporada inaugural de los Golden Knights de la NHL, 2 de las peleas de boxeo más importantes de la década entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, además del duelo entre el Canelo Álvarez y Gennady, y bueno, múltiples eventos de la UFC. A finales de 2018 se unió al equipo de fútbol profesional Lights de Las Vegas, donde fungió como el director de comunicación. En septiembre de 2020 fue elegido para ser analista en las transmisiones en español de los partidos de los Raiders durante su campaña inaugural en Las Vegas. Los juegos se escuchan en vivo a lo largo y ancho de Nevada y California en múltiples estaciones de radio, además de ser transmitidas en línea para todo el mundo. Harry, me cansé, qué barbaridad, cuántos logros, cuántos sueños cumplidos, cuántas metas que has llegado a satisfacer, y la verdad es que me da muchísimo gusto de tenerte la tarde de hoy en Entre Laguneros. Harry Ruiz. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Antes que nada, es un honor y privilegio estar aquí con ustedes hoy, y sobre todo con alguien a quien respeto y admiro mucho como usted, licenciada. Así que muchas gracias por darme este espacio y sin duda alguna es un honor para mí. Harry, en primer lugar, nada de licenciada, pues sí fuimos compañeros de trabajo, Harry, por Dios. Además, este gusto enorme de ver tu crecimiento profesional y personal, la verdad es que pues no se paga con nada, porque verlos tan chiquitos, luego cuando llegan de repente a estos espacios y luego ver su crecimiento es un gusto enorme, y haber tenido como una embarradita en tu historia personal a través de lo que ha sido el Grupo Radio Estéreo Mairán, pues a nosotros nos llena de orgullo. Bueno, cuéntanos, Harry, tus papás son de Torreón, pero tú naces en Los Ángeles. Efectivamente, mis papás se vinieron para el sueño americano hacia los Estados Unidos y sentaron base en Los Ángeles, California, y ahí fue donde tanto nací yo como mis 2 hermanas, y a los 10 años de edad fue cuando mi mamá dijo, ¿saben qué?
me los llevo a Torreón. Tenía miedo, yo era cuando iba a avanzar a middle school, lo que viene siendo la secundaria acá en los Estados Unidos, que es cuando terminas el quinto año, y a la mitad del quinto año nos llevan a Torreón a mí y a mis hermanas, al principio en el colegio americano para continuar con la base en inglés, pero también empezar en español, y posteriormente en el colegio Cervantes, y afortunadamente todo fue para bien. Ella tenía miedo por la cultura que se tiene en Estados Unidos de que yo fuera a terminar en una pandilla, aunque afortunadamente siempre he sido una flecha derecha que no se ha ido para ese bando. Entonces, pero para lo que acabó siendo mi vida, yo soy muy orgulloso de mis raíces mexicanas porque tuve la fortuna de vivir en México y soy mexicoamericano, pero hay gente mexicoamericana que le da vergüenza a sus raíces mexicanas, y yo al contrario, yo soy orgulloso de las raíces mexicanas. Claro, y de lo lagunero que traes ahí en la sangre. A ver, Harry, y entonces, ¿tú terminas la prepa en el Cervantes o cómo es? Efectivamente, sí, estuve la secundaria en el Bosque, en el Colegio Cervantes en el Bosque, y luego ya en Vigatá para la preparatoria. Y luego de ahí, ¿tenías claro qué querías hacer, qué querías estudiar? Mira, Marcela, yo cuando estaba en secundaria y prepa y desde niño siempre me han encantado los deportes, y yo decía, quiero ser comentarista deportivo, pero conforme fui creciendo, siempre mi familia estuvimos involucrados en muchos negocios, y a los 15, 16 años mi familia tenía una ferretería, y era escuela, ferretería, entrenamiento de básquetbol. Esa era mi rutina. Y a los 17 años yo abrí mi primer negocio junto a un tío mío, una refaccionaria, y fue donde dije, ¿sabes qué? Esto de ser comentarista deportivo no creo que sea algo que pueda suceder. Entonces ya tengo mi negocio, me encantan los números, es algo que yo siempre en la escuela, en muchas materias no era bueno, pero siempre lo que fue, todo lo que estuviera involucrado con números, con matemáticas, siempre fui buenísimo. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Voy a empezar a estudiar de contador público, que de hecho fue la carrera que estudiaron mis padres. Entonces, terminando la prepa en el Cervantes, entré a la FECA, y ahí estuve año y medio antes de que la situación de ser invitado a estaciones de radio, ser invitado a estaciones de televisión, y se convirtió en un principio de un hobby, donde era FECA, trabajo y radio, a después ya hacer un trabajo de tiempo completo, estar en los medios de comunicación. O sea, dejaste tu negocio por esta voz interior que además te jalaba mucho, por lo visto, los deportes y la narración de los deportes. Efectivamente, sí, todavía estuve con el negocio por ahí de 6 meses después de que me contrató de tiempo completo Televisa, pero ya después hubo un tiempo donde estuve haciendo el noticiero de la mañana, el de mediodía y el de la noche en Televisa, y luego todavía le agregaba el noticiero con ustedes en GREM, entre noticieros de televisión también estaba haciendo el noticiero de radio vía telefónica, y luego en la tarde un programa primero con Armando Navarro, Ecos Deportivos, y posteriormente con Rafa Rosell y Fer Benito y Moy Arce en la tarde. Entonces ya no tuve tiempo para el negocio y lo dejé, y afortunadamente los tiempos de Dios son perfectos. Yo en mi mente decía, es imposible, y de hecho es muy difícil entrar a los medios de comunicación deportivos, porque es algo que muchos chavos quieren hacer y por eso entran a la carrera de comunicación, pero sin duda hay que ser primero muy dedicado, muy apasionado, pero también hay que tener esa suerte que se combina con el esfuerzo diario de cada persona. Lo has dicho muy bien, pero bueno, al ser tan bueno en los números, me imagino que también el tema de las estadísticas en los deportes, que es tan importante, lo manejas al dedillo, y porque la estadística y el dato duro del deporte ocupa un espacio privilegiado, no nada más es la impresión que te da el deportista, sino todo su historial y todo su bagaje de ranking dependiendo del deporte que sea, y su número, ¿no? O sea, cómo anda bateando, qué porcentaje trae, etcétera. ¿Esto se te facilitó y qué tan buena memoria es indispensable en un cronista deportivo?
Yo creo que es una de las partes fundamentales el tener una buena memoria que obvio también hay que estar estudiando a diario. Yo es lo que hago, lo que hacía cuando estaba, uno de mis primeros pininos, una de las primeras oportunidades que recibí como practicante en Torreón fue como parte de la transmisión de televisión de Multimedios de los Algodoneros, donde empecé haciendo estadísticas, donde me sentaban a un costado de Roberto Fernández y Aarón Arguijo y yo estaba con mi computadora acumulando las estadísticas de puntos, rebotes, asistencias, robos, y simplemente con lo que veía sobre la duela, y yo le pasaba las estadísticas a Robbie y a Aarón durante el juego. Y un día Roberto se reportó enfermo y me acuerdo que me dijo Aarón, ¿le entras a la narración también? Le digo, claro, vamos a hacerlo, y de ahí fue poco a poco, y yo desde entonces siempre he sido una persona que le encantan las estadísticas, y ahora que cuando narré con UTEP por 3 años en El Paso y ahora que estoy con los Raiders acá en Las Vegas, muchos creen que nada más se va uno y se sienta en la cabina de transmisión y narra lo que ve al aire, y no, es toda una preparación durante la pretemporada y durante la semana de cada juego, investigando datos del equipo para el que narras, que a lo largo se te hace más fácil porque narras al mismo equipo cada semana, pero los rivales no es el caso. Entonces tienes que estarte empapando de la mayor cantidad de información posible, y las estadísticas sin duda enriquecen tu transmisión. Oye, Harry, yo te sigo en Facebook y veo tus fotografías con las grandes figuras deportivas y me pongo a pensar, o sea, ¿qué emoción te invade? ¿Qué sientes de haber podido tocar puerta y que se te abriera y tú mismo ir construyendo este presente que hoy vives? Pues sin duda uno se emociona mucho, pero yo la emoción la dejo hasta después de que sucede, cuando me toca, por decir, entrevistar a un Floyd Mayweather Jr., que es mi boxeador favorito, pero en el momento en el cual su jefa de relaciones públicas lo lleva y lo para enfrente de mí, yo no soy Harry el aficionado de los deportes platicando con Floyd Mayweather, soy Harry el reportero platicando con el mejor boxeador de las últimas 2 décadas, y tengo que ser el profesional que tiene que hacer las preguntas correctas, que tiene que hacer un trabajo completamente derecho, no empezar y decir, oye, mi primera apuesta deportiva la hice en contra de ti cuando aposté a Oscar de la Hoya. No, tengo que hablarle sobre el evento del día. O sea, sí son grandes emociones, pero ya las guardo para después de la entrevista, donde digo, wow, acabo de entrevistar a Floyd Mayweather Jr. o a Conor McGregor o a un jugador súper famoso de hockey, y es la cosa. Muchos chavos quieren entrar a esta carrera para decir, voy a entrar a los Juegos del Santos gratis, o voy a entrar a los Juegos de los Vaqueros gratis, y esa no es la razón por la que uno entra a esta carrera, sino es para poder informarle a la gente sobre los partidos, y en los días que no hay juegos, quiénes son los jugadores y por qué sus historias son importantes en las vidas de las personas. Es mucho más que uno le apasiona los deportes y es aficionado, pero no es la razón por la que uno entra al deporte, el decir, quiero conocer a Floyd Mayweather o quiero conocer a Clayton Kershaw o a cualquier otra estrella grande del deporte, sino hay mucho más que eso. Claro. Ahora, ¿tú tenías admiración por algún cronista deportivo en particular? ¿Tú seguías a alguien? ¿Fue tu orientación, tu luz o no? De chavo, siempre viviendo en Los Ángeles y yéndole a los Dodgers, siempre escuchar a Vince Scully, que se acaba de retirar hace un par de años, ya pegándole a los 90 años de edad. Siempre él fue una gran inspiración, y algo que me llamaba la atención es que él narraba los juegos solos sus últimos 15, 20 años con el equipo, y nunca había un tiempo muerto en la transmisión. Siempre tenía algo de qué hablar, y no solamente hablaba de las estadísticas, sino hablaba historias personales de los jugadores que uno decía, ¿cómo se enteró de eso? Y eso me motivó a mí cuando empecé a narrar partidos, en no solamente buscar cuántos puntos anota por partido, o cuántas canastas encestó en la campaña, o qué récords tiene, sino buscar las historias personales de cada jugador, de por qué se encontraba ahí, qué fue lo que lo motivó
a llegar a esas instancias, o por qué su apodo es tal apodo y que se lo puso su mamá cuando estaba chico por algo que hizo. O sea, siempre era buscar esas otras historias, y mi gran inspiración, por supuesto, Ben Scully, que era el narrador en inglés, y Jaime Jarrín, que sigue siendo el narrador en español, el ecuatoriano, que sin duda alguna es una leyenda, un miembro del Salón de la Fama. Y eso en cuanto al deporte en los Estados Unidos. En México, a mí siempre me gustó Heriberto Murrieta y también Raúl Alegre, que por ser lagunero y verlo ser tan exitoso en la NFL y después ser un emblema de las transmisiones de ESPN de fútbol americano, ellos dos, el señor Murrieta y el señor Alegre, siempre fueron también dos grandes inspiraciones. Harry, te voy a pedir que me des un instante para poder hacer una pausa comercial y regresar contigo para continuar con este Entre Laguneros. La felicidad del éxito no se encuentra al final, sino durante el camino. Entre Laguneros, volvemos. Y seguimos en la conversación con Harry Ruiz, que hoy es nuestro invitado. Y bueno, así hemos conocido cómo esta parte lagunera de sus padres se le mete en la sangre, porque lo traen a vivir de 10 años prácticamente, y aquí pues tu primera juventud, tu adolescencia, tu pubertad la pasas, y aquí de alguna manera orientas a lo que hoy estás haciendo en Estados Unidos. Harry, y te escucho y no te escucho hablar de fútbol, y me parece de fútbol, soccer, y me parece increíble, porque la verdad es que cada vez que yo he tenido oportunidad de platicar con personalidades del deporte, de alguna manera todos tocan el fútbol soccer. ¿Qué representa para ti el fútbol soccer, y después de haber estado en La Laguna tanto tiempo, el equipo Santos, y por qué no te involucraste más en las narraciones del fútbol soccer? Cuando llegué a Torreón a los 10 años, de hecho creo que despuesito de llegar, mi papá me llevó a mi primer juego de soccer, y nosotros llegamos con la mentalidad americana, donde cada asiento está separado, que tienes tú tu fila, tu lugar por comprar un boleto, y oh sorpresa, cuando llega uno al Estadio Corona 5 minutos antes de empezar el juego y ya todos los asientos están llenos a reventar. Nos tocó sentarnos en una de las filas que eran para el acceso de la gente, entonces, o sea, fue súper incómodo, pero yo decía, wow, aquí la gente le tiene mucha pasión al soccer, algo que en los 90s y 80s en los Estados Unidos no era el caso, y poco a poco me fui empapando en cuanto a por qué la gente ama tanto el deporte del balompié en México, y me convertí en aficionado apasionado del Santos por ir al estadio cada domingo. Me convertí en abonado del equipo, y llegaba 2 horas antes al estadio, me comía mi lonche del payo, un agua de limón, mis semillas, y me fui involucrando en el deporte. Y de hecho mi primera temporada, mi primer torneo que me tocó cubrir en Televisa fue en el que quedaron campeones en el 2008, y me queda muy claro que yo, por haber llegado a prácticamente en el segundo torneo del año futbolístico, no me iban a acreditar como prensa. Entonces yo me iba a los partidos y los veía en la tribuna, y después de verlos en la tribuna me iba a Televisa para trabajar en la producción del programa para Ramiro y para Gustavo. Entonces me fui empapando, me fui apasionando, y ya después trabajando en los medios, pues ya uno tenía que ser más neutral en cuanto a quién le va, a quién no le va, y pues era increíble pasar de uno decir, bueno, después del juego vámonos al hotel del equipo para tomarme una foto con Jared, ahora cada día estaba ahí en los entrenamientos con los jugadores del Santos. Entonces fue increíble. ¿Y por qué no estuve involucrado en las transmisiones? Pues porque ya había muy buenas personas, muy buenos comentaristas en ellas. Yo me acuerdo cuando empecé, Rafa Rosell y Gustavo Mendoza eran los narradores, y en cancha creo que estaban Cristian Padilla y Aarón Arguijo, y me tocó 1 o 2 juegos estar sobre la cancha, porque uno de ellos dos no pudo estar de reportero en cancha, y Rafa y Gustavo y el grupo que organizaba las transmisiones me invitaron, y estuve ahí, pero nada más de relleno, porque alguien más no pudo estar. Entonces no me tocó tanto en el soccer, pero afortunadamente en otros deportes sí. Claro, pero a ver, Harry, ¿qué diferencias encuentras
entre la pasión del aficionado del soccer, el aficionado lagunero, que además es también distinto al resto de las aficiones del país, a los aficionados del fútbol americano o los amantes del boxeo? ¿Hay constantes, hay común denominador o hay diferencias? Yo veo al aficionado del soccer en México como una persona que tiene más acceso, por decir, a una función de boxeo grande acá en los Estados Unidos, donde si bien venden 17,000, 18,000 boletos para una función grande, el boleto más barato que te vas a encontrar por una pelea del Canelo Álvarez es de $500 y hay muy pocos para ellos. Entonces no vas a ir con tu familia a disfrutar de una pelea del Canelo. Y el fútbol americano acá en los Estados Unidos lo veo más como un deporte de adultos, que si bien van chavos, no son tantos los que van en familia a los juegos, y es más el ambiente de llegar al estadio 4 o 5 horas antes y tener el que se le llama el tailgate, la fiesta previa fuera del estadio en el fútbol americano. Y ya entrando es un deporte completamente diferente al soccer, y el soccer en México, la afición es el almuerzo, la comida y la cena. No se consume más que eso. Si bien también tienen la NFL y el béisbol y el básquet en transmisiones de cable, el soccer es lo que manda en México, y acá en Estados Unidos es variado. Si bien el fútbol americano es el deporte que más rating genera, el béisbol también tiene a su público, el básquetbol también tiene a su público, y no hay un deporte que uno diga es el que manda durante todo el año. En México el fútbol es el principio y el final de cada segmento deportivo en televisión, en radio, y ahora pues con las páginas de internet y redes sociales. Entonces son aficiones muy diferentes, cada una muy peculiar, cada una es buena de su manera, pero en México el soccer es lo que manda, y la afición es lo que pide. Pero déjame preguntarte una cosa, este apasionamiento casi ciego, este enojo y esta alegría tan distantes, tan dispares, pero al mismo tiempo con tanta fogosidad, o sea, un triunfo puede representar la mejor de las semanas, y una derrota puede ser el hoyo en el que se mete el aficionado porque no ganó su equipo. O sea, ¿así se vive también la afición por los deportes en Estados Unidos? Sí, así se vive. Yo personalmente, yo soy aficionado de los Dodgers, y acá, el equipo, cuando perdió su primer partido en esta postemporada el lunes pasado, yo estaba agüitadísimo, yo estaba súper decepcionado, y me quedé trabajando en mi computadora hasta las 2, 3 de la mañana porque decía, ¿cómo pudimos perder ese partido después de jugar tan bien los juegos anteriores? Cada afición, y yo por ejemplo ahora estoy trabajando en las transmisiones de los Raiders, pero en mi vida he sido fan de los malosos, y cuando pierden hasta me dicen mis amigos, oye, te escuchas un poquito agüitado en la transmisión. Le digo, pues sí, es que estoy un poquito decepcionado, pero pues estamos hablando datos y estadísticas y análisis de lo que está sucediendo en el campo de manera neutral, porque el otro equipo está haciendo buen trabajo. Entonces sí la gente toma los deportes, y con la pandemia, Marcela, los deportes les han venido a dar a la gente un poquito más les ha regresado su vida normal, de poder sentarse enfrente de la televisión a ver un juego del Santos por 2 horas, o enfrente de la televisión por 3 horas para ver un juego del NFL, y esa pasión a veces se torna mala, pero en la gran mayoría del tiempo es una pasión positiva para la gente. Claro, por supuesto. Ahora, Harry, déjame preguntarte algo. ¿Los cronistas deportivos contribuyen a hacer a estas mega estrellas que luego son verdaderamente semidioses, que es dificilísimo acercarse con ellos, que es dificilísimo tener que ellos tengan un gesto bondadoso hacia la afición? ¿Ustedes contribuyen, Harry? Gran parte de que un atleta se haga estrella, sin duda, es su capacidad sobre el campo, su capacidad de mantener los pies sobre la tierra y de continuar siendo exitoso. Cualquier persona puede ser buena en algo por un día, pero el éxito para alguien en su carrera es poder hacerlo de una manera prolongada. Pero yo sí le doy un poquito de crédito, por lo menos un poco de crédito, a los cronistas deportivos y a
también algo que mucha gente no ve son los staffs de comunicación, de relaciones públicas de cada equipo, de enseñarle a la gente lo que es un atleta. Yo en mi tiempo como director de comunicaciones con los Lights me queda muy en mente, hubo un delantero que cuando empezó la temporada yo decía, este chavo es bueno, lo veía en los entrenamientos y le puse un apodo y un día anota 3 goles y el encargado del sonido local cuando anunciaba sus goles decía su nombre y su apodo y al final del juego todos los aficionados en el estadio y en las redes sociales estaban usando ese apodo. El problema fue que el siguiente juego me dice el chavo, oye, no me gusta el apodo, ya no lo digas. Entonces, esa semana todo el mundo estaba con el apodo, todo el mundo estaba con el jugador apoyándolo al 100%, y la siguiente semana ya no, porque no estaban usando el apodo y el chavo dejó de anotar goles y no recibió la misma atención de los medios y la siguiente temporada se fue del equipo y este año pasado no le fue tan bien. Entonces, lo más importante es que el jugador continúe jugando bien, pero sin duda un comentarista deportivo, un cronista del juego y los equipos de relaciones públicas de cada equipo pueden ayudarle a empujar todavía más esa marca del jugador para que se haga más popular y con esa popularidad, si la sabe aprovechar, más exitoso. ¿Qué tan difícil es establecer un diálogo, una conversación a través de una entrevista con estas figuras del deporte? Yo, por ejemplo, a mí me encanta la manera en la que tú, Marcela, haces entrevistas porque yo sé que tú te preparas de lo que vas a hablar con cada entrevistado que haces en Entre Laguneros, pero también lo que tú haces de una manera extraordinaria es navegar conforme recibes cada respuesta, poner atención a cada respuesta y con cada respuesta ir evolucionando una entrevista, y eso es lo que hay que hacer con las figuras del deporte. Primero, hacerlos sentir cómodos. Por ejemplo, un Floyd Mayweather Jr. ha hecho miles de entrevistas en su carrera profesional, y si le haces la misma pregunta que le acaba de hacer el reportero anterior a ti en la zona mixta, no va a reaccionar de buena manera, pero si encuentras cosas interesantes de las cuales platicar con él. Yo, por ejemplo, sé que a él le encanta el dinero, y cuando le pregunté sobre la taquilla que ya había superado cantidades de peleas anteriores y eso que todavía faltaba un mes, y esa estadística me la dio uno de sus manejadores, le brillaron los ojos y respondió de una manera que yo no me esperaba. Me dice, ves, tú sí haces tu tarea, tú sí estás investigando lo que está pasando. Hay otra gente que dice que los boletos no están vendiendo, entonces tú muy bien, y no, vamos a romper todos los récords en esta pelea. Buscas cosas que le interesen hablar, y ya después de hablar de varias cosas interesantes ya tienes su atención y puedes mover la entrevista hacia el lugar a donde tú lo quieres llevar. ¿Cómo has sorteado las entrevistas? Porque a todos nos ocurre, Harry, que son difíciles, que el entrevistado no quiere cooperar absolutamente nada, pero además porque también es necesario a veces hacer preguntas incómodas. ¿Cómo lo has hecho? Esa es una de las cosas principales. Si necesitas hacer preguntas incómodas, primero necesitas preparar al boxeador, en lugar de lanzarle el uppercut directamente para intentar lanzarle el golpe fuerte. Primero lo tienes que preparar con un jab, con otro jab, y luego ya lanzarle la pregunta incómoda. Primero los preparas con preguntas que tal vez se consideran como lanzamientos fáciles, y ya después le lanzas la recta que no quieren batear contra ella, pero que necesitan responder, y sobre todo si es sobre algo que es sin duda algo relevante y algo que se necesita hablar al respecto. Harry, vamos a volver a este momento en que decides irte a Estados Unidos después de que habías tenido, y déjame llamarlo así, éxito en todo lo que tenía que ver con la crónica deportiva aquí en La Laguna. Y además, bueno, como figura cuadro, como cronista en los micrófonos, etcétera, ¿no? Ya tenías una relevancia que creo que la conservas y la acrecentas, aunque sea a distancia. Pero bueno, una cosa es el territorio regional y otra cosa es ir a los Estados Unidos y empezar a hacer tu propio camino. ¿Cómo fue tu entrada a los medios en Estados Unidos? ¿Qué tan difícil fue? Duré aproximadamente un año sin estar trabajando de tiempo completo en los medios en los Estados Unidos. Me regresé a Los Ángeles, donde
ya estaban mis hermanas y mi mamá con mi papá acá en los Estados Unidos, y estuve un año haciendo trabajo de freelance, trabajo de manera independiente para medios en México, para eventos grandes, pero yo lo que quería un trabajo de tiempo completo y que pudiera pagar las deudas, digámoslo así, con mi cheque quincenal de alguna estación de televisión. Y de hecho, gracias a otro lagunero, Alejandro Hernández Pacheco, que él, todos sabemos su historia allá, o bueno, muchos sabemos su historia allá en Torreón, que fue uno de 3 compañeros de medios que fue secuestrado y afortunadamente posteriormente liberado. Él se vino a los Estados Unidos y él fue contratado por Univisión en El Paso. Cuando el conductor de Univisión en El Paso acaba su tiempo ahí, él le dice al director, le habla al director de noticias de mí y después me pasa su correo electrónico. Yo le mando un correo, le mando mi currículum, le mando algunos videos que tenía, y luego él ve en el currículum que yo tenía experiencia de narrador en español en baloncesto, y ellos estaban buscando a alguien que narrara baloncesto colegial varonil. Entonces me pidió audios. Gracias a Fernando Benito, él me proporcionó audios de las transmisiones de los algodoneros, y ahí fue donde me llevaron a una entrevista, hice una prueba cuadro, y la siguiente mañana me ofrecieron convertirme director de deportes allá. Entonces, no fue fácil, pero afortunadamente las oportunidades correctas, las conexiones correctas, y a final de cuentas el talento y el trabajo arduo de uno le acaban abriendo puertas. Claro, pero además de eso, bueno, ya te estamos escuchando, tienes una magnífica voz y tienes una magnífica presencia a cuadro. Entonces, todas esas cosas yo creo que también cuentan y van palomeándose a la hora de decidir y optar por ti en puestos de esta relevancia. Harry, la última... Oye, Marcela, pero a cuadro, fíjate, te quiero compartir una historia. La primera vez que me tocó estar a cuadro en Televisa Laguna, llevaba semana y media o 2 semanas de practicante, cuando Claudia Landeros, que antes también era conductora ahí en Televisa, un día creo que se reportó enferma. Yo estaba ahí después de haber salido con uno de los reporteros a la calle, y me van y me dicen, oye, ¿sabes conducir deportes? Y yo, sí. Ok, ya está el prompter, nada más agarra un saco y una camisa que está ahí en el camerino, póntela y ponte a cuadro. Y yo, ok, estaba nerviosísimo, pero afortunadamente puedo decir que esa tal vez fue la única vez que me puse nervioso enfrente de una cámara, y fue porque fue la primera vez que estuve en un noticiero en vivo. De ahí en más, he tenido esa fortuna de que por X, Y o Z razón no me pongo nervioso a cuadro. Entonces, esa ha sido una gran ventaja para mí. Pero independientemente de eso, porque yo creo que la fortaleza la tienes en tus conocimientos, está también esto. Digo, hay gente a la que le quiere la cámara y hay gente a quien la cámara no la quiere para nada. Tú eres uno de los afortunados, a ti te quiere la cámara, retratas muy bien y se ve ese temple que a veces es tan importante, sobre todo en esta área, ¿no, Harry? Eres la segunda persona que me dice eso en mi vida, Marcelo. La primera es mi mamá, que espero esté escuchando la entrevista, pero muchas gracias, te agradezco ese comentario. Claro que sí. Déjame hacer la última pausa comercial y regresamos al último bloque de esta conversación entrañable, por supuesto con el querido Harry Ruiz con nosotros. El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores. Entre Laguneros. Volvemos. Y seguimos en esta última parte. Y ahorita que mencionabas a tu mamá, cuando concluíamos el bloque anterior, Harry, me gustaría que nos platicaras los sentimientos hacia tu madre, hacia tu padre, que la verdad es que tomar decisiones tan importantes, decisiones de vida como dejar su terruño para ir en búsqueda de este sueño y de estas mejores oportunidades y más posibilidades de calidad de vida, pues implican mucho, ¿no? Implican dejar atrás a la familia de origen, dejar atrás costumbres, tradiciones, irse a un país que bueno, ahora mismo con motivo de las elecciones está siendo cuestionado el tema del racismo y de la segregación, y un país que tiene lo suyo, y como en todo el lado B y el lado A, y que es tan atractivo ese otro lado de tratar de concretar los sueños. Cuéntanos de tus padres y sus emociones. No, mis padres y mis hermanas, mi familia lo es todo para mí. Si hay una razón por la cual yo nunca
me he ido al lado oscuro y estoy haciendo las comillas acá en el aire, es precisamente porque yo, si hay algo en la vida que no quiero hacer, es decepcionar a mi familia. Entonces, yo no tengo hijos, no estoy casado, entonces para mí mi prioridad son mis papás, son mis hermanas, y ellos lo dieron todo por nosotros, por mí y mis hermanas, y nosotros ahora lo estamos dando todo por ellos. Qué lindo, Harry. Y de todos modos se extraña, ¿no? Aunque las cosas hayan ido bien, porque, digo, formar a 3 hijos en Estados Unidos y tener mejores expectativas no es fácil. Digo, a la distancia tú dices, ay, qué bien, les tocó suerte, pero no es cuestión de suerte, es cuestión de empeño. ¿O qué es? ¿Cómo te sientes en Estados Unidos? Tú eres mexicoamericano, nos lo has dicho. ¿Te sientes parte de su cultura, parte de su identidad? Yo gran parte del tiempo me siento más mexicano que americano, y yo digo, la fortuna de haber nacido acá en los Estados Unidos es que me abre más puertas cuando estoy llenando un contrato y dice, no tienes ninguna restricción para trabajar en los Estados Unidos, y yo fácilmente respondo que no, cuando tengo otros colegas, otros amigos que necesitan estar esperando una visa de trabajo X cantidad de meses, entre cada cantidad de meses. Entonces, es una fortuna, pero al mismo tiempo yo, si me preguntas a mí, Marcela, si me siento más americano o mexicano, yo te digo que yo me siento más mexicano, más conectado con mis raíces de México, que te digo, yo prefiero celebrar un día de la independencia en septiembre que uno en julio, pero también soy consciente de las grandes oportunidades y la gran fortuna que tengo de haber nacido en los Estados Unidos. Entonces, soy orgulloso de ser mexicoamericano, pero las raíces mexicanas, yo digo que son las que me han hecho lo que soy hoy. Uh-huh. Ahora, ¿vienes seguido a La Laguna? Bueno, se entiende que tal vez en estos momentos sea un poco más difícil, pero ¿vienes seguido a La Laguna? ¿Tienes todavía mucha familia acá, seguro? Uh-huh. Sí, de hecho, el año pasado, afortunadamente, pude ir en julio y en diciembre. Uh-huh. Entonces, este año, lamentablemente, no sé si vaya a poder ir por las cuestiones de la pandemia, pero me gusta ir por lo menos 2 veces al año para visitar a la familia por allá. Desafortunadamente, mi abuela, de hecho, ayer cumplió 1 año de haber fallecido, pero todavía tengo mucho más familia, tíos, primos, mucha familia que, por decir, también otro tío que falleció mío por cáncer hace 2-3 años, su familia era mi segunda familia. Después de la escuela, había veces que en lugar de irme a mi casa, me iba a la casa con mis 3 primos y mis tíos, y son la familia Ramírez, y dicen que yo, aparte de ser Ruiz Delgado, también soy Ramírez. Entonces, Torreón es mi segunda casa, y lo mismo puedo decir del Paso, Texas, que en casi 5 años me enamoré mucho de la ciudad, y aunque ya voy para 4 años en Las Vegas, no me he apasionado tanto con esta ciudad. Y me preguntan a mí, yo nací en Los Ángeles, pero a mí me hicieron Torreón, Coahuila y El Paso, Texas. Esas fueron las 2 ciudades que me marcaron más a mí como persona. Las Vegas, la ciudad del pecado. Y sin embargo hoy bastante disminuido en los aforos turísticos y demás, ¿no? ¿Y me creerás, Marcela, que la gente, los que vivimos aquí, nunca andamos en el Strip? Todo el mundo piensa que vivimos en el MGM o en el Mandalay Bay, y no, hay la ciudad que rodea al Strip. Uh-huh. Esas son las personas que son los locales aquí, se les llama así, los locos, y nosotros nunca andamos en el Strip. Y yo en casi 4 años que llevo aquí, creo que he ido al Strip, uno para ver a mi hermana que vino de vacaciones por 3 días, otra para ver a Ramiro Sánchez, un gran amigo mío de allá de Torreón, y creo que me falta alguien más que no me acuerdo, pero de ahí en más, uno nunca va por aquellos lados cuando vive aquí en Las Vegas, ¿eh? ¿No? ¿Y por qué? ¿A qué obedece? O sea, su vida normal transcurre en otro territorio, no en ese territorio de tanta fantasía y también de tan copado por los turistas. Exacto, es precisamente eso, porque es la parte turística de la ciudad, y luego aparte necesitas pagar $15 para el parking, que afortunadamente en estos momentos por la
por la pandemia ya dejaron de cobrar en los estacionamientos. Quieres comprar un agua y que te cuesta normalmente $3 en una tienda, ahí te la quieren vender a $10. Quieres comprar una bebida alcohólica, ni se diga, necesitas estar apostando para que te lleven una bebida gratis. Y luego aparte, los casinos en gran parte es la gente que va a apostar, que no pueden apostar en blackjack, en póker y todo ese tipo de juegos, en la ruleta en otros estados, vienen y lo hacen aquí. Y uno, si fuera local y va cada semana a los casinos, imagínate, se nos va la quincena en Claro. 2-3 días por estar apostando. Entonces, nos quedamos lejitos de ese ambiente, los locales. Es mucho mejor, sin duda alguna. Bueno, ¿y cuáles son tus sueños a futuro, Harry? Porque eres un hombre muy joven y la verdad es que puedes seguir escribiendo esta trayectoria tuya con letras que resalten. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro inmediato? Actualmente, fíjate, con la transmisión de los Raiders, estamos contratados por parte del grupo radial que compró los derechos de transmisión de los Raiders en español. Entonces no soy directamente un empleado del equipo, aunque hable del equipo durante sus transmisiones oficiales. A mí me gustaría formar parte de un equipo directamente, y actualmente soy analista en la transmisión, y yo he sido narrador anteriormente, y eso es algo que me da vida, algo que me da una gran oportunidad de comunicarle a la gente y describirle lo que está pasando sobre el campo, y algo con lo que me enamoré desde que empecé con los algodoneros en Torreón, lo hice con UTEP en El Paso y ahora estoy con las transmisiones de la NFL con los Raiders. Entonces, ya sea de básquetbol profesional, béisbol profesional o fútbol americano profesional, me encantaría tener la oportunidad de ser un empleado directo con el equipo y ser narrador oficial del club. ¿Lo vas a buscar? Espero se dé la oportunidad. Yo tengo algo que yo creo es algo lamentable para mí, que no me gusta estar tocando puertas y estarle diciendo a los equipos, hey, ¿por qué no me contratas a mí? Oye, yo he hecho esto antes, contrátame a mí. Yo prefiero que me busquen a mí, y afortunadamente me ha funcionado eso en mi carrera, donde me vienen y me buscan por lo que he hecho en el pasado, pero yo ese va a ser uno de mis objetivos, y tal vez voy a tener que empezar a tocar puertas en un futuro no muy lejano para buscarlo. Pues digo, no hace daño, tocar una puerta nunca hace daño, sobre todo cuando se trata de algo que realmente quieres. Harry, ¿qué de lo que has hecho en la vida lo volverías a hacer, y qué de lo que has hecho preferirías evitarlo? Fíjate, si me haces esa pregunta hace 2 años, Marcela, te digo que hubiera evitado venir a Las Vegas. Tuve una mala experiencia en la estación de televisión que me trajo para acá. No fue lo que yo esperaba, y mentalmente no estuve en un buen lugar, y estaba buscando irme de la ciudad, pero afortunadamente el equipo de soccer de los Lights me arroparon, me acabaron contratando de tiempo completo para ser de director de comunicaciones, a pesar de que yo no tenía experiencia de relaciones públicas, y estuve con ellos por 1 año y medio. Lamentablemente, por la pandemia, el equipo tuvo que limitar sus operaciones y yo fui parte de esos despidos temporales, pero ese trabajo, te digo, hasta hoy ha sido mi trabajo favorito, y eso que no tenía que ser reportero, ser conductor. Me tocó narrar algunos de sus juegos en televisión en inglés, que nunca lo había hecho en inglés, y fue una gran experiencia para mí. Y te digo, hace 1 año y medio te hubiera dicho que de algo que de lo que me arrepentía era venirme a Las Vegas, pero por algo pasan las cosas, y 2 años después sigo aquí, y en estos momentos estoy en un buen lugar. Y algo que definitivamente hubiera hecho de nuevo, aunque desde chavito me traían trabajando mis papás a los 11, 12 años, esa disciplina, ese querer uno ganarse los pesos o los dólares que trae en la bolsa, es algo que en el futuro me acabó enseñando que el sudor de la frente de uno es lo que le da vida, es lo que le da a uno un futuro prometedor, y
y se lo agradezco mucho a mis padres, sin duda. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué es lo que más extrañas de la laguna, Harry? Los tacos de tripas, Marcela. No, no te creas. No, los amigos y la familia, sin duda. Los amigos y la familia son los que hacen un lugar, y por eso Torreón es mi segundo hogar, El Paso es mi segundo hogar, por la gente que vive en esa ciudad, en esas ciudades que las llevo en mi corazón, que me han hecho lo que soy hoy, la gente. Y luego ya, si me preguntas, el número 2, los tacos de tripas bien dorados y los bonches del Valle. ¿De dónde? ¿Los tacos de tripas de dónde? Hazles comercial. Fíjate, nosotros antes vivíamos en la Cuauhtémoc, en el centro. Sí. Entonces ahí los tacos que se ponían en Cuatro Caminos eran se siguen poniendo. Increíbles. Sí. Y ahora cuando voy a Torreón, voy a los que se ponen atrás del Crown Plaza. Ajá. ¿Se llama el hotel? Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, esa es una buena referencia. Siempre voy. Muy bien. Oye, Harry, ha sido un verdadero placer, un gusto encontrarte aquí Entre Laguneros, que hayas aceptado esta invitación y decirte que valoramos y reconocemos todo tu empeño, todo tu esfuerzo que has puesto a lo largo de tu trayectoria, y la verdad es que nos da mucho gusto saberte triunfador, saberte que estás donde quieres estar, y te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado esta conversación. Reitero, Marcela, un honor y un privilegio estar de nueva cuenta con ustedes. Te digo, me acuerdo de los noticieros en la mañana que hacía contextos también, el contexto deportivo con ustedes, Ecos Deportivos, ahora se llama el cuartel de Palco Web. Todos esos son grandes experiencias, y no solamente conocerlos a ustedes, los que estábamos enfrente del micrófono, pero también todo el gran equipo que estaba detrás de micrófonos, desde ingenieros, operadores, reporteros, las recepcionistas que eran un amor, todo el mundo, el señor que estaba en la entrada que siempre nos abría el acceso, el chavo que nos cuidaba el coche, todo el mundo ahí en Grem siempre fue extraordinario conmigo, y para mí estar aquí con ustedes hoy sin duda es un honor. Muchas gracias, mi Harry. Cuídate mucho, y acá te esperamos pronto en la laguna. Muchas gracias. Así gracias, llegamos Marcela. Al final de Entre Laguneros, agradecidos con ustedes por habernos atendido, esperando que el lunes entrante volvamos a estar juntos en este mismo espacio. Grem presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. Grem presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.